o la definición de problema nos queda bastante claro. Pero ahora, ¿cómo lo trabajamos con los algoritmos? Específicamente vamos a ver algoritmos de búsquedas informada y no informada, y vamos a ver las diferencias entre ellos. Entonces, la resolución de problemas mediante la búsqueda de una solución, vale la redundancia, en el espacio de posibles estados en lo que puede encontrarse el problema, es una de las primeras áreas en las que la inteligencia artificial comenzó a trabajar. Como les decía, el principal dilema de la humanidad ha sido, o bueno, de los que estudian la inteligencia artificial, ha sido trasladar a las máquinas ese conocimiento, esa capacidad de poder entender y poder resolver problemas. Puesto que su ligación con las matemáticas y su naturaleza más relacionada con el problema en sí mismo que con los mecanismos de la mente que lo hacen más abordable. Lo que les explicaba en la clase, en la primera, la única que hemos tenido presencial, lamentablemente las máquinas solamente aprenden, no pueden analizar por sí mismas. Y ese es uno de los dilemas más grandes que tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos logrado transmitirles esa capacidad que tenemos los humanos de que, por ejemplo, con pocas actividades aprender. Por ejemplo, un niño, que el ejemplo que les ponía, si toca algo caliente, el fuego, sabe que se quema, la próxima vez no lo va a hacer. En cambio, una máquina no tiene esa capacidad, o por ejemplo, para que una máquina entienda lo que es un perro, hay que entrenarlo con muchas imágenes. Un niño, después de ver algunos perros, va a saber que eso es un perro y puede incluso reconocer al dueño de ese perro o él saber que es su perro. Entonces, eso es lo que en realidad no hemos logrado transmitirlo a las máquinas. Pero, ¿cómo expresar los problemas de forma computacional? ¿Cómo puede resolver la máquina de forma eficiente un problema? El problema de resolver problemas. Definimos la resolución de un problema con lo siguiente, con estados, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos un robot en un laberinto. Cada estado del problema vendría definido por la posición actual en el laberinto del robot, las posiciones adyacentes o a las que se puede permitir ir desde donde está. Dichas posiciones vendrán determinadas por la aplicación de las reglas, es decir, hacia dónde se puede mover, con qué lógica se puede mover, como en un tablero de ajedrez, por ejemplo. Ustedes saben que cada pieza tiene forma de moverse, entonces lo mismo pasa en este caso. Si tenemos un robot en un laberinto y le definimos, bueno, todos los movimientos tienen que ser hacia la derecha para encontrar la salida, esas son las reglas. Entonces los estados para resolver problemas se divide en la estructura de datos que describen los estados, que eso lo vamos a llamar Q, por ejemplo, el estado inicial, el estado final, las reglas u operaciones que describen las transiciones en el estado. Lo que les decía, podemos decirle al robot, bueno, puede hacer solo movimientos, un movimiento a la vez, y solo los puede hacer hacia la derecha, por ejemplo. Y la estrategia de control. Eso lo vamos a representar con C. Entonces, la resolución de problemas es eso, es un grupo de características, como decía, los estados, las reglas y la estrategia. De tal forma que encontrar una solución consiste en encontrar una secuencia de reglas que conduzcan desde el estado Q inicial o Q sub 0 al estado Q sub F, al estado Q final. La definición formal de un problema. Los pasos a seguir son definir un espacio o un conjunto de estados, lo que decíamos, en el caso del robot vamos a seguir con ese robot en un laberinto. Lo que tenemos es un estado inicial en donde está el robot, puede ser en la salida, o en la entrada, perdón, y hacia dónde quiere llegar, a la salida. Especificar uno o más estados iniciales, puede ser que existan varias entradas, y especificar uno o más estados finales, metas o objetivos. También podríamos decir, solo puede llegar al centro o tiene que encontrar la salida del laberinto. Y las reglas. Esto es lo básico que tenemos que nosotros plantear para poder transmitir o poder programar la inteligencia a una máquina. El problema se resuelve usando las reglas en combinación con una estrategia de control.
La estrategia de control establece el orden de la aplicación de las reglas y resuelve los conflictos. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer, eh, para el caso del robot, que va a empezar en una de las esquinas del laberinto o en la primera esquina del laberinto y lo que va a querer hacer es llegar al centro, ¿sí? Tenemos que definir con cuántos pasos, porque podemos agregar reglas como por ejemplo energía que tenga el robot, y eso lo van a ver ustedes en la práctica de robótica que van a tener. Cuánta energía va a tener el robot y en dónde empezar. Eso es importante para saber si va a ganar o no una batalla. En el caso de las batallas, empezar en una de las esquinas permite tener un espectro más amplio de todo el campo y poder encontrar a los adversarios, que es que, por ejemplo, esperar en el centro o aparecer en el centro como parte, como posición inicial, eso le crea una desventaja porque todos van a estar alrededor de él atacándolo, mientras que en una esquina solo se tiene que cuidar de dos flancos, porque los otros dos los tiene cubiertos por las esquinas. Entonces, esa es parte de la estrategia que ustedes deben de tomar a la hora de resolver problemas.